Egunon, buenos días. Bienvenidos todos y todas a esta jornada Lleis Migrants. Os agradecemos mucho la presencia en estas circunstancias tan extrañas. Os hablo en nombre de un grupo cooperativo que se llama Bogan, que abarca en estos momentos 3 cooperativas que nos dedicamos a los servicios sociales. Somos Agintzari, Bogan, Agintzari, Irube y Zabalduz, y promotores un poquito de este proyecto de Lleis Migrants. Bueno, mi tarea exclusivamente es presentar la primera parte de la jornada y presentar concretamente a la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maestu Villafranca. Egun ongi etorriak, Bogan Kooperatiba Elkartearen izenean, Mari Carmen Maestu Villafranca kontseilari aurkeztuz, bukatu nahi dute neure parte hartze hau. Espero que la jornada resulte gratificante para todos vosotros y vosotras, y en todo caso deciros que los datos que vamos a mostrar y sobre los cuales vamos a debatir a lo largo de la mañana, pues pronto también estarán a disposición de quienes queráis. Eskerrik asko, Mari Carmen. Bueno, buenos días, egunon y bonjour. En primer lugar, quiero daros una cálida bienvenida. Es un placer encontrar en esta sala a personas con distinta responsabilidad en la atención a menores y jóvenes extranjeros procedentes de distintas administraciones públicas, locales, estatales también y regionales. Hasta también entidades sociales y organizaciones que trabajáis directamente en este colectivo en Navarra, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Araba y también en el departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva Aquitania, en Francia. Gracias por dedicar una mañana de vuestro precioso tiempo para compartir experiencias y reflexionar conjuntamente sobre qué estamos haciendo en la atención a los menores no acompañados y cómo podemos mejorar nuestras intervenciones mientras están bajo nuestro sistema de protección y también en su proceso de emancipación a la vida adulta. Todas las personas que estáis aquí componéis una mirada multidisciplinar desde el ámbito socioeducativo, psicosocial, formativo, laboral, sanitario, de seguridad, entre otras. No puede ser de otra manera porque tratándose de un tema tan sensible, donde confluyen 3 condiciones que colocan a las personas en una situación especialmente vulnerable, que es ser menor, migrante y estar no acompañado. Algunas veces también hay que añadir el estigma y el señalamiento social como personas conflictivas con el que han tenido que cargar de manera injustificada en gran parte de las ocasiones estos menores. La reflexión que iniciamos hoy viene acompañada y precedida por el estudio transfronterizo de Euskadi, Navarra y Pirineos Atlánticos realizado por Agintzari y Zabalduz, a quienes quiero agradecer su compromiso en la atención, pero también su análisis evaluativo de lo que estamos haciendo para mejorar, que sin duda es ir un paso más en la atención a los menores. Este trabajo ha sido también posible gracias a la colaboración de varias entidades francesas sin ánimo de lucro, Acción Jeunesse, Innovación y Recherche, de Aquitania, el organismo de gestión de Foyers Amitié, que es el OGFA, y Sobegard de l'Enfance el Adult del País Basque. También han jugado un papel muy importante el Departamento de Sociología de la Universidad de Po y del País de la Adour, tercera universidad en importancia en nuestro país vecino. Y por último,
Tenemos también mucho que agradecer a los 270 menores migrantes que han participado en este estudio y que han compartido cuestiones personales, vivencias, en un extenso cuestionario de 150 preguntas que han contestado con el apoyo de los educadores de referencia. Gracias a los datos que nos habéis aportado, ha sido posible elaborar un informe comparativo desde una perspectiva eurorregional y transfronteriza tan importante en muchos ámbitos de los servicios sociales, pero si cabe en este mucho más para abordar y dar una respuesta mucho más eficiente a la atención de estos menores. Creo que además se trata del primer estudio de estas características, con lo cual, bueno, pues la enhorabuena y las felicitaciones son también dobles. La llegada de menores no acompañados procedentes de otros países al territorio español y a nuestra comunidad ha pasado en los últimos años de ser considerado un fenómeno puntual a convertirse en uno de los colectivos de intervención prioritario dentro del sistema de protección a la infancia. Todas las instituciones hemos tenido que diseñar, algunas veces incluso a marchas forzadas, su protección jurídica, policial, asistencial y psicológica para ir adecuándola a sus necesidades y circunstancias específicas. La llegada de estos menores a España ha tenido y sigue teniendo un enorme impacto en el uso del acogimiento residencial como medida de protección, desbordando en ocasiones pues, las previsiones y los recursos con las que estábamos dotadas las distintas comunidades autónomas que hemos recibido también un mayor flujo de estos menores. No obstante, la excepcional situación que estamos atravesando en esta pandemia mundial, que ha reducido la posibilidad de movilidad, ha supuesto también un freno en la llegada de estos menores a España y también a las distintas comunidades. De acuerdo con lo recogido en el informe del Defensor del Pueblo, los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados constituyen un grupo particularmente vulnerable por la exposición a riesgos y a sufrir con frecuencia formas extremas de violencia, tráfico de seres humanos, abusos físicos, psicológicos y sexuales antes o después de su llegada al territorio de la Unión Europea. En este sentido, y ante la doble condición extrema de vulnerabilidad como menor de edad y como extranjero, dicho informe expresa una enorme preocupación ante posibles interpretaciones contrarias al interés superior del menor, que, como saben, debe prevalecer en los sistemas de protección de menores, insistiendo en recordar que son menores antes que extranjeros. La intensidad de flujos de entrada de los menores y de las menores en la Comunidad Foral de Navarra como destino migratorio experimentó un gran aumento a lo largo del segundo semestre de 2018 y primeros del 2019, lo que ha supuesto un esfuerzo importante para las entidades públicas responsables y, en general, también para el conjunto de los profesionales, agentes e instituciones que estamos involucrados en su atención inmediata. Las medidas establecidas para los y las menores migrantes no acompañados vienen determinadas, en primer lugar, por su condición de menores de 18 años, en segundo lugar, por su situación de desprotección, por encontrarse motivada fundamentalmente por carecer de personas adultas con relación de parentesco para hacerse cargo de su guarda, todo lo cual obliga a la entidad pública responsable a establecer la declaración de desamparo y asumir de forma inmediata la tutela por el Ministerio de la Ley. Todo ello siempre desde el principio del interés superior del menor frente a cualquier otro, por legítimo que sea éste. La comprensión general de estos menores en su doble condición migratoria y de menores no acompañados marca sus necesidades y el abordaje diferencial
del resto de la población infanto-juvenil en situación de desamparo, población tradicionalmente atendida por el sistema de protección de la infancia desde recursos fundamentalmente de gestión de la guarda. En este sentido, existen algunos factores que hacen aún más difícil la acogida y la integración y la autonomía de los menores migrantes desde los parámetros tradicionales por los que funcionamos en nuestro sistema de protección a la infancia, porque estos son pues la subsistencia en un contexto de alta vulnerabilidad marcado también por los efectos del duelo migratorio en estos menores, la falta de apoyo familiar y también la situación, en la mayor parte de los casos, de su irregularidad administrativa con todo lo que ello conlleva. Parece razonable, pues, que la entidad pública responsable posibilite los medios para evitar las consecuencias que la falta de recursos de integración específicos a la realidad y también de las expectativas de estos menores puedan generar situaciones que dificulten o que impidan su integración social y comunitaria. Me gustaría detenerme brevemente en el caso de Navarra para darles algún dato en el escenario en el que nos movemos. En la actualidad tenemos alrededor de 230 chicos y chicas migrantes en el sistema de protección. Residen en distintas localidades de Navarra, distribuidas por todo el territorio: Buñuel, Tudela, Marcilla, Pamplona, Alsasua y Estella, y se reparten en función de su edad y de su situación en diferentes recursos: centros de observación y acogida, acogimientos residenciales básicos orientados a menores de 17 años, recursos habitacionales para mayores de 17 y programas de autonomía personal. A la espera de conocer la caracterización que nos aportará el estudio que hoy vamos a conocer, podemos anticipar algunos datos que ya conocemos en nuestro territorio. Destacar, por ejemplo, que el 98% de ellos son varones, que una gran mayoría son de origen marroquí, aunque sí que hemos podido constatar que en los últimos meses el número de menores procedentes de África subsahariana se ha incrementado, que la media de edad en la que se produce la primera atención en Navarra se sitúa en los 17 años aproximadamente, lo cual nos plantea, teniendo en cuenta su mayoría de edad y su acceso a los programas de preparación para la vida autónoma, un periodo de intervención entre 1 y 2 años. Respecto al perfil de estos menores, a sus expectativas y a su funcionamiento, una amplia mayoría de ellos tiene un funcionamiento adaptado, con altos niveles de autonomía y madurez. Sus expectativas principales son conseguir la regularización documental, la formación y, sobre todo, el acceso a un empleo. La atención llevada a cabo a estos menores migrantes no acompañados está enfocada desde un modelo de atención de carácter educativo dirigido a la plena integración social, tomando la comunidad como un espacio referencial de actuación. El modelo que estamos aplicando está estructurado en 5 líneas. La primera es la implementación de recursos habitacionales distribuidos por las diferentes cabeceras de comarca, mediante el establecimiento de itinerarios formativos de alfabetización y formación para el empleo en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, mediante programas también de inmersión comunitaria en los espacios de ocio y de tiempo libre, a través del acompañamiento social desde su ingreso en el sistema de protección y desde la responsabilidad compartida entre los sistemas de protección, las instituciones también de control y el conjunto de la sociedad civil a través del establecimiento de mesas sectoriales de seguimiento en todas las localidades donde tenemos recursos de menores. El proceso de intervención llevado a cabo está
sustentado y coordinado por equipos técnicos multidisciplinares, y el proyecto de intervención llevado a cabo con la población de menores migrantes no acompañados está diseñado a lo largo de un proceso en 3 fases que no me voy a detener porque ustedes conocen perfectamente: una fase de acogida y valoración, una fase de integración que está sobre todo orientada a aquellos menores que han superado esa fase previa de acogida y que pretende consolidar el proceso formativo iniciado en esta primera fase de acogida y valoración, con grupos de menores entre 4 y 5 personas en pisos ubicados en entornos comunitarios y acompañados de un equipo técnico que hace y actúa como referente educativo. Finalmente, hay otra fase de autonomía dirigida a los menores migrantes que ya tienen más de 17 años y medio, que han estado ya integrados en estas fases previas y que consienten y están implicados en los objetivos y en las actividades formativas y laborales que les ofrecemos en estos programas. En cuanto al impacto que está teniendo este modelo de intervención, esperamos desde luego que este trabajo que presentamos hoy aquí, que presentáis, también nos arroje luz. Sí que podemos anticipar que en este momento Navarra está atendiendo al 100% de estos menores inmigrados. Sabemos que las tasas también de conflicto social severo o comisión de hechos delictivos no alcanzan el 7% y que se da un alto grado de aprovechamiento de los contenidos formativos. Por eso creemos poder afirmar que, que estamos por el buen camino. Evidentemente, tenemos mucho margen también de mejora en aspectos como la coordinación institucional, la evaluación inicial también de la situación de cada uno de estos menores que hemos incorporado a nuestro sistema de protección, la utilización de intérpretes, el empleo de la lengua materna y también el conocimiento de las claves culturales que nos permitan acercarnos mucho más a estos menores, mejorar también la atención al malestar emocional que sus experiencias previas y la vida en un contexto de adversidades les ha generado, mejorar fundamentalmente y de manera prioritaria la respuesta educativa y de formación para el empleo, promover el acogimiento familiar, ya que en este sentido hemos hecho alguna medida, pero no hemos tenido hasta el momento prácticamente éxito. La formación para los profesionales que estáis interviniendo en este sistema de protección de menores, la puesta en marcha de programas de mentorías y también el incremento y la mejora de los recursos de transición a la vida adulta, por ser estos también fundamentales para la incorporación de estos menores y para que finalmente acaben estos proyectos personales con más éxito. Por supuesto, también tenemos una tarea pendiente con la sensibilización. Ojalá, y os lo digo así, ojalá consigamos hacer de nuestros territorios ejemplo de comunidades integradoras. En ello también debemos de poner muchos esfuerzos. Para finalizar, comentarles que hay situaciones que no elegimos dejar atrás a nuestra familia con 14, 15 o 16 años. No elegimos emprender un viaje con un destino incierto o impreciso también en el mapa geográfico al que nos dirigimos. No elegimos caer en manos de mafias que nos ofrecen un trayecto seguro para acabar siendo rescatados en el mar. Y nadie elige cuándo, cómo y dónde la vida nos puede dar un giro y nos puede colocar en una situación adversa a todos y cada uno de los que estamos aquí, pero especialmente a estos menores. Deberíamos recordar que ninguno, ninguna estamos a salvo
Y si eso sucediese, si nos encontrásemos ante adversidades, creo que a todos y a todas las personas que estamos aquí y en general a los padres, a los que son padres aquí también en nuestro país, nos gustaría tener en primer lugar un salvavidas y en segundo que se nos brinde la oportunidad de poder recuperar una vida digna. Esto que estoy diciendo se puede aplicar, como les decía, a muchos ámbitos de exclusión y también de vulnerabilidad social, en los que trabaja el Departamento de Derechos Sociales y también al que sé que vamos a tratar aquí hoy, esta mañana. Os deseo de verdad una jornada fructífera, que sea rica en el debate y que sobre todo podamos aprender e incorporar propuestas de mejora para la atención que damos a nuestros menores. Muchas gracias. Eskerrik asko, merci beaucoup. Mila esker. Entzuten da? ¿Se oye? Sí. Bueno, mila esker, kontseilaria zure hitzengatik. Muchas gracias por tus palabras y por la introducción, que nos viene muy bien porque hay muchos temas que ya han salido sobre los que vamos a intentar profundizar. Bueno, mientras se termina el tema COVID, presentarme. Yo soy Eduardo Díaz, vengo de Agintzari y vengo un poco junto con Jocelyn Lassans, que es investigador de la Universidad de Po y que se va a conectar, esperemos que la tecnología funcione bien, por conexión desde Po. Venimos un poco a presentaros las conclusiones del estudio que hemos realizado de carácter eurorregional y transfronterizo. Antes de comenzar, dos temas de logística que me han comentado de decir. Uno, que por favor en el descanso recordéis la silla en la que estáis para intentar sentaros en la misma para no andar cambiando y limitar las desinfecciones, etcétera, ¿vale? Y la segunda es que tendremos, cuando acabemos este bloque, según salimos a la derecha, tendremos un café, ¿vale? Para poder un poco parar y, sobre todo, ventilar la sala, etcétera, ¿vale? Entonces, esos son los dos temas logísticos. Vale, cojo el mando. Bien, ok. Sí, no, primero, eso, tengo un bloque, vamos a ver. Ahora sí. Vale, como os decía, bueno, veis a Jocelyn en pequeñito arriba. Jocelyn es es jefe de conferencias del Departamento de Sociología de la Universidad de Po y es un investigador especializado en infancia, adolescencia y familia, ¿vale? Y bueno, yo en Agintzari llevo un poco la parte de consultoría y proyectos europeos. Ah, perdón, que ya me puedo quitar la mascarilla, perdón. Perdón, ya es la... Bien, bueno, muy brevemente, yo voy a hacer un primer bloque comentándoos los elementos más estructurales de introducción, ¿bien? Después, Jocelyn seguirá con algunos de los bloques que hemos trabajado y luego volveré, ¿vale? Bueno, ¿cuál era el objetivo principal que teníamos? Me voy a poner, perdón, el cronómetro para no irme de tiempo. El objetivo que teníamos con este proyecto, que ya es, bueno, en el caso un poco de Bogan, en nuestro caso el segundo, digamos, que cofinancia la Eurorregión, que ahora, bueno, pasamos a la parte de agradecimientos, era profundizar en conocimiento y generar sinergias de conocimiento sobre los perfiles de los menores extranjeros no acompañados en Navarra, en Euskadi y en Pirineos Atlánticos y, sobre todo, empezar a caracterizar también un poquito el impacto de la intervención. Es decir, empezar a medir qué pasa cuando intervenimos y cómo mejoran en diferentes dimensiones, ¿vale? Entonces, para esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho a través de un cuestionario multinivel, cerrado, estructurado y codificado,
Esto era para nosotros muy importante porque no queríamos que se nos perdiera información en el proceso. Es decir, que cuando preguntábamos algo en sitios tan diversos, todos entendiéramos lo mismo y pudiéramos más o menos aseverar que la comprensión y las respuestas eran similares, ¿vale? Lo hemos hecho en torno a 5 ejes y, como ya ha adelantado la consejera y Miquel, sobre 150 ítems. Hemos preguntado sobre aspectos básicos y administrativos, socioeducativos y socioeconómicos, de salud, de proceso migratorio y de participación comunitaria y familiar. A 271 menores y jóvenes, originalmente eran 150, ahora os explicamos el porqué el aumento y por qué aún así el aumento es insuficiente, que hemos distribuido más o menos de manera proporcional, ¿vale? Al ser un cuestionario largo, complejo, con matices, etcétera, pues pensamos una manera de pasarlo en el que les dimos más de un mes, han tenido como 6 semanas en el que su educador referente ha estado con ellos, unos días preguntaba unas cosas, otras, luego volvía para comprobar ¿no? que la respuesta pues, no variaba, que no había problemas con la traducción, digamos, y hemos tenido un cuestionario en castellano, en árabe, en inglés y en francés, ¿vale? Y luego lo hemos hecho, digamos, lo que es la redacción del informe y la coordinación del campo, la parte de Euskadi y Navarra la ha coordinado Agintzari, la parte de Pirineos Atlánticos la Universidad de Po. Vale. Los 4 socios del proyecto han sido Agintzari, la Universidad de Po y los países de la DUR, Zacán en Navarra, Zabaldus en Guipúzcoa, y hemos contado con 3 socios asociados, de los cuales uno, a quien quiero, bueno, luego agradeceremos, que es Jean-Claude, que está por ahí, que va a participar también en la mesa redonda, que son, digamos, las entidades que han colaborado prestando sus medios para poder realizar los cuestionarios con sus educadores tanto en Iparralde como en Bearn, en las 2 partes del Departamento de Pirineos Atlánticos, la Subvegar de la Enfance y l'Adulte del País Basc, el organismo de gestión de Foyers de la Mitié y AGIR, que, como decía la consejera, es Acción, Jeunesse, Innovación y Reinserción. Estos 2 últimos son de Po. Y queremos agradecer porque nosotros, digamos, las entidades gestionan servicios de titularidad pública sin ¿no? la aceptación y el acompañamiento de las administraciones públicas responsables de esos menores no hubiera sido posible. Entonces, en este caso, en el caso de Navarra es el Gobierno de Navarra, en el caso de Pirineos Atlánticos es el Consejo Departamental y en el caso de la muestra de Euskadi, Vizcaya y Guipúzcoa, las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y de Vizcaya. Y, como indicábamos, el proyecto ha sido cofinanciado por la Eurorregión, que es, digamos, quien económicamente nos ha permitido realizarlo, ¿vale? Bien, esta es la distribución. Hemos intentado que la distribución de los casos sea lo más proporcional posible dentro de las propias limitaciones que tenemos, bien, más o menos 1/3 en cada territorio. Y queríamos señalar, antes de comenzar y que Jocelyn pueda empezar con su parte, 2 limitaciones importantes que queremos poner encima de la mesa. En primer lugar, ha sido el impacto de la COVID. Teníamos pensado una investigación cuantitativa y cualitativa, pues nos pilló el confinamiento en medio de la parte cuantitativa, entonces no se pudo hacer nada cualitativo. La parte buena es que nos ha permitido hacer una herramienta más grande, con muchos más ítems, porque como ya estábamos encerrados, pues podíamos preguntar más, y a más chavales. Nos hemos pasado de 150 a 270, ¿vale? Aún así, esos 270, ya lo vais a ver, no son todavía suficientes. Nuestro objetivo, y bueno, para cualquier entidad que quiera colaborar, si podemos poner en marcha una siguiente edición, bueno, necesitamos más muestra, porque en el momento en el que empezamos a cruzar determinadas variables y queremos profundizar un poco más, todavía no nos llega, ¿vale? Entonces, queremos que no, o sea, no tenemos ni una muestra ni representativa ni probabilística. Sí es una muestra que en comparación con otros estudios es razonablemente grande, pero queremos que lo toméis más como tendencias, resultados generales y no tanto al decimal o al segundo decimal, ¿vale? Entonces, bueno, creemos que empieza a marcar ciertos ámbitos, pero tenemos que seguir profundizando, ¿vale? Perdón, una última cosa, para quien va a haber, después de la presentación y después de la mesa redonda, habrá lógicamente turno de preguntas. Para quienes estéis en sala y no la queráis hacer a través del micrófono que se pondrá a disposición, y para los que nos estéis escuchando a través del streaming, que espero que nos estéis escuchando, para quienes se quedaron en lista de espera, esas 40 o 50 personas, si entráis en slide sli.do, es una página web bien sencilla, y metéis el hashtag #GenMigrants, tanto quienes estéis aquí como quienes estáis por streaming,
Nos llegan las preguntas y luego mi compañera Ale nos las puede pasar, ¿vale? Para que también quienes estén en streaming, que nos vemos, podáis participar, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, le paso la palabra a mi compañero Jocelyn en Po. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera unirme evidentemente a Eduardo y dar las gracias a todos los agentes, actores, a quienes nos han financiado y también a las diferentes estructuras que nos han dado su apoyo y a los equipos de educadores que han dedicado mucho tiempo. Y añadiría además mi agradecimiento a Eduardo Díaz, puesto que hace algunos meses tuvo la amabilidad de ponerse en contacto conmigo para que participase en este proyecto. Así que gracias sinceramente, Eduardo. Bien, vamos a tratar de ver cuáles son los datos sociodemográficos, porque tal y como Eduardo decía anteriormente, se trata de un muestreo restringido pero bastante consistente. Así que es importante saber a qué personas hemos interrogado durante esta encuesta. Y como ya se ha dicho en la introducción y como podemos ver, han sido evidentemente en general chicos aquellos que hemos entrevistado. Chicos de ambos lados de los Pirineos. El público interrogado es sobre todo de origen africano. Veremos que hay ciertas diferencias y también, como ya se ha dicho en el caso de Navarra, en la introducción, en general tienen más de 16 años, veremos en qué proporción, y la particularidad es que en su mayoría de los casos tienen problemas administrativos, necesitan papeles, documentación, y eso es algo que los agentes sobre el terreno conocen muy bien. Lo que nos interesa aquí en particular es ver esas diferencias que hemos podido observar entre Euskadi y Navarra por un lado y por otro lado en el departamento de Pirineos Atlánticos. Por un lado, ya hemos dicho en la introducción que había muchos jóvenes marroquíes, pero también podemos añadir que hay cierta concentración lingüística, es decir, que la gran mayoría de los interrogados hablan o bien árabe o bereber, lo cual ofrece cierta homogeneidad en cuanto a la lengua que hablan estos jóvenes. Sí, sí. ¿Me oyen? Sí. ¿Funciona? Sí. Bien, no sé en qué momento se cortó la comunicación. Lo que estaba diciendo es que hay trámites administrativos suplementarios al otro lado de los Pirineos. Por ejemplo, hace falta la tarjeta sanitaria TIS en Euskadi y Navarra, y en Pirineos Atlánticos vemos no solamente que los jóvenes vienen del África subsahariana, sino que hay bastante heterogeneidad en cuanto a la proveniencia. Lo mismo en cuanto a las lenguas, hablan bastante el pular. Y bueno, del lado de los menores no acompañados en Pirineos Atlánticos hay más heterogeneidad en cuanto a la lengua. Vamos a verlo más en detalle rápidamente. Desde el punto de vista sociodemográfico, en cuanto al sexo, al género, bien, ya lo sabíamos, ¿verdad? Son sobre todo chicos. Cuando debajo vemos la gráfica, ¿verdad?, con la distribución de las edades. Y aquí vemos que lo que hemos dicho en cuanto a Navarra en la introducción se aplica al conjunto de los territorios, puesto que efectivamente en la gran mayoría de los casos son jóvenes con una edad a partir de 15 años, en una proporción del 80, incluso el 90%. Si vemos ahora en esta otra imagen, si vemos más de cerca la proveniencia de estos jóvenes, vemos cómo efectivamente se confirma. Se confirma que en Euskadi y Navarra tenéis sobre todo jóvenes marroquíes, y si pasamos a Pirineos Atlánticos vemos como Guinea está muy representada, pero que existe cierta heterogeneidad que se confirma
en la gráfica inferior en cuanto a las lenguas. Lo vemos claramente. Si nos centramos en Euskadi y Navarra, vemos que casi el 70% hablarán una de esas dos lenguas principales, pero en Pirineos Atlánticos sí que existe una división mayor, hay más heterogeneidad. Si nos centramos ahora en los problemas administrativos y su situación administrativa, aquí lo interesante es que hay una evolución positiva en todos los casos en los tres territorios. Vemos perfectamente que ya sea en cuanto al pasaporte, el acta de nacimiento, por ejemplo, sí que se está mejorando esa situación en todos los territorios. Y ese es un resultado importante, y es que vemos que sí que hay una tendencia rápida. Al cabo de entre 4 y 6 meses se estabiliza su situación administrativa para muchos de estos jóvenes en la totalidad de los territorios. Ahora pasemos al ámbito socioeconómico. Hemos querido ver cuál era su experiencia profesional entre los jóvenes y hemos visto que muy pocos de ellos tienen experiencia profesional previa que sea significativa. Es decir, los pocos jóvenes que tienen esa experiencia normalmente suele ser experiencia puntual y sobre todo en el ámbito familiar. Pero por el contrario, si establecemos una comparación en cuanto a los estudios, vemos que en Euskadi y en Navarra la mayoría del muestreo sí que tiene un nivel de estudios secundarios, pero del lado de Pirineos Atlánticos vemos como los perfiles son más diversos. Por el contrario, y vuelve a ser algo muy alentador, sí, en esta encuesta vemos por un lado un aumento importante en cuanto a los conocimientos de la lengua de acogida. Hablaremos de ello después. Alcanzan un nivel avanzado y es de una forma significativa. Y lo mismo en cuanto a su formación para poder trabajar rápidamente. Formación hacia la empleabilidad rápida. Muchos de ellos en todos los territorios siguen este tipo de cursos de formación y eso es muy alentador con respecto al trabajo que se está llevando a cabo. Lo veremos con más detalle después. Aquí hablamos de la experiencia laboral en origen y por sectores. En la parte inferior vemos cuáles son los sectores de actividad. Si miramos de cerca, la experiencia laboral suele ser bastante limitada, ¿verdad? Sobre todo en Pirineos Atlánticos, 52%, 51% no tienen experiencia profesional. Y en azul claro vemos que es una experiencia profesional, como decía, muy puntual o del ámbito familiar. Así que vemos que la gran mayoría de estos jóvenes tienen ese límite, esa limitación desde el punto de vista profesional. Y si vemos en detalle, en la gráfica inferior, vemos que son sobre todo sectores como los de la agricultura o los de la pesca en donde han trabajado y muy pocos jóvenes tendrán una experiencia previa, por ejemplo, desde el punto de vista comercial o en otro tipo de actividades. Si pasamos ahora al conocimiento de las lenguas, y estos también son resultados muy alentadores. Si lo vemos de cerca, apreciaremos que en general, ya sea en Pirineos Atlánticos, Navarra o Euskadi, rápidamente vemos que hay un aumento muy claro, una mejora muy clara en cuanto a la adquisición de la lengua del país de acogida. Lo vemos bien cuando nos centramos en el nivel avanzado. Claro, el nivel avanzado se supone que nos permite trabajar e integrarnos fácilmente y vemos que los porcentajes son muy positivos, 15,1% hasta un 30% al cabo de unos meses de Pirineos Atlánticos, 4,5% en un comienzo y después un 18% en Navarra y 3,6% a 13,6% en el caso de Euskadi. Si ahora nos centramos en esta imagen, y si analizamos los estudios y la formación, lo que vemos rápidamente
es que hay una gran diferencia entre el momento de llegada y al cabo de 4 meses. Vemos que hay un gran porcentaje de jóvenes que sigue esa formación profesional, 29,1%, 38%, 29,1% según los territorios. Es decir, más de un tercio de ellos, de estos jóvenes, van a formarse para conseguir un empleo y en ocasiones una formación profesional, todo ello con cifras muy elevadas. Así que, de nuevo, cifras muy alentadoras, resultados alentadores de la encuesta. Y ahora hablemos de la comunidad, del ámbito comunitario y familiar. Los jóvenes se insertan, tienen relaciones amorosas, familiares, etcétera. Y vemos que sí que hay un esfuerzo general por parte de todas las estructuras para generar ese capital social, para que los jóvenes puedan participar en la vida social de sus barrios, de sus ciudades. Grandes resultados. Prácticas deportivas habituales en todo el territorio, participación regular u ocasional, con ciertas diferencias en cuanto a las actividades de ocio, y vemos también poco voluntariado. Pero tengamos cuidado porque, claro, cuando lo vemos más de cerca, sí que nos damos cuenta de que los jóvenes acogidos sí que están ahí insertados con la población local y sí que tienen una implicación de voluntariado. Y hay pocos, el porcentaje de relaciones de pareja en destino es un porcentaje bajo, ya sea a un lado o a otro de los Pirineos. Resultados interesantes y diferencias entre Euskadi y Navarra por un lado y el departamento de Pirineos Atlánticos por otro. Es muy interesante. Uno de los resultados importantes de esta encuesta, diría yo, es que vemos que en Euskadi y en Navarra los jóvenes tienen contactos familiares mucho más habituales y que están dentro de una integración comunitaria quizá de forma más importante. Y veremos cómo el número de sus amigos con otros jóvenes sí tienen más amigos locales. Y cuando lo comparamos con Pirineos Atlánticos nos damos cuenta de que hay cierta debilidad en cuanto a las relaciones familiares en Europa, por ejemplo. Inexistencia de redes familiares en Europa, Francia o departamento. Lo veremos más en detalle. Aquí vemos a la izquierda una gráfica que nos muestra la situación en cuanto a sus amigos, amistades. Después vemos las relaciones de pareja y en la parte inferior las prácticas religiosas. Bien, relaciones de pareja. Vemos rápidamente que es proporcional el resultado por todas partes. Bastante bajo, pero en cuanto a las amistades es interesante porque vemos que en Navarra y en Euskadi los jóvenes declaran en mayor número que sí que traban amistad con jóvenes locales, con personas locales, mientras que en Pirineos Atlánticos el porcentaje es muy inferior. Por el contrario, si hablamos de las prácticas religiosas, el resultado casi es el contrario. Vemos que si tomamos, por ejemplo, a los jóvenes que dicen practicar regularmente o practicar más de una vez por semana, sí que vemos que en Pirineos Atlánticos se acerca al 60% la cifra, mientras que en el territorio de Euskadi y Navarra los porcentajes son muy inferiores. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver en la parte izquierda superior la cuestión del ocio. Después, la cultura, al lado a la derecha, en la parte superior. Y en la parte inferior, deportes y voluntariado. Hablemos un poquito del voluntariado. Vemos que en el territorio de Pirineos Atlánticos hay una implicación parcial, pero más frecuente en cuanto al voluntariado, un poco inferior al otro lado de los Pirineos. La gran diferencia aparece en cuanto al ocio. Sí, en Euskadi y en Navarra hay una implicación más importante para más jóvenes inmigrantes que se implican más en estas actividades de ocio. Es uno de los resultados interesantes porque, claro, nos tenemos que plantear cuestiones con respecto a la implicación en la comunidad de estos jóvenes. Y de forma general vemos que los jóvenes en Francia tienen redes quizá un poco más débiles con la familia
y con sus amistades, y esto nos plantea la cuestión de su integración, ¿verdad? Y también nos lo planteamos, y yo creo que Eduardo hablará de ello después, nos planteamos saber si está vinculado o no a su recorrido, no solo a sus características sociodemográficas, sino porque han tenido un recorrido, claro, y nos hablará de todo eso ahora Eduardo, porque muchas veces han tenido que vivir dificultades más importantes y puede que esté vinculado a ello. Paso la palabra a Eduardo. No sé si me oyes, Jocelyn, igual, pero muchas gracias, voy a proseguir, voy a seguir, sí. Vale. Bueno, como decía Jocelyn, yo quería, es verdad, remarcar, va a haber partes que vamos a ver ahora que continuamos, pero después de este bloque sí quería decir, bueno, esto es la realidad exacta, bueno, es la realidad de la muestra que tenemos, es decir, que puede haber cosas que evidentemente con una muestra más amplia varíen. Por eso insistir en las tendencias y no tanto si es el 38, el 43 o el 29, ¿vale? %, ¿vale? Bueno, el siguiente bloque que medimos era un bloque ya más amplio que tiene que ver con el estado de salud. Bien, cuando llegan los chavales a cualquiera de las 3 regiones, en general el estado de salud es relativamente bueno. Por ejemplo, no se detectan enfermedades crónicas a su llegada en general, ¿vale? No hay esa detección. Donde sí hay margen de mejora respecto a la situación de origen, llegan los chavales con una situación bucal relativamente deficiente. En general necesitan, ¿no? Hubieran necesitado atención bucodental, ¿vale? Entonces, digamos que la parte más de menor calidad de la salud con la que llegan es la parte bucal, ¿vale? Por el contrario, tienen un índice de masa corporal razonablemente bueno cuando hemos ido midiendo a la llegada, pero es verdad que la intervención en el primer semestre o en los primeros 4 o 6 meses, aquí también es verdad que con todo el tema del confinamiento, bueno, pues tenemos en algunos tramos se ha podido medir hasta 6 meses después y en otros solo 4, en el caso de Navarra son 4, con lo cual los resultados, bueno, pues igual también sería previsible que pudieran tener un poco más de recorrido, pero es importante demostrar que la intervención contribuye a la mejora del índice de masa corporal, es decir, contribuye a aumentar el porcentaje de chavales que están en peso saludable y reducir los que están en sobrepeso y en delgadez, ¿vale? Eso tras ese primer semestre o menos. Y también el trabajo que se hace desde los recursos mejora 3 ámbitos que hemos considerado claves de salud. Por un lado, la alimentación, por otro la higiene y por otro el ejercicio físico, ¿vale? Con respecto a la alimentación, con respecto a los hábitos de higiene, bueno, esto solo lo hemos podido medir en Euskadi y en Navarra, solo tenemos datos porque por decisión técnica en Pirineos Atlánticos no se ha podido medir, pero se aprecia una mejora en la frecuencia de los lavados de manos, los hábitos de lavado de manos, ducha y lavado de dientes, con respecto a lo que hemos llamado un índice sintético de alimentación saludable, que es el porcentaje de chavales que consumen habitualmente 1 o más veces a la semana verduras, legumbres y frutas, las 3 en mezclado. También se incrementa desde lo que se detecta a la llegada a después y la realización de ejercicio físico, los hábitos de ejercicio físico, digamos, de manera personal, también se incrementan por el trabajo que se realiza en este primer semestre o algo menos, ¿vale? Con respecto a los hábitos nocivos, ¿vale? Consumos, adicciones, etc. Estos se mantienen o en algún caso se incrementan muy poquito, lo que hemos llamado que se amortiguan. Esto es importante pensar que ya son chavales que son más mayores que cuando llegan, ya están asentados, en algunos casos en una ciudad, bueno, pues atractiva, entonces creemos que no es muy razonable pensar que se van a reducir, entre otras cosas porque ya son razonablemente bajos. Y es más, si los comparamos con los porcentajes de los estudios generales para esa franja de edad, por ejemplo con el estudio Estudes en Navarra, son menores que los de la población autóctona, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a sexualidad, hemos medido, por cierto, en alcohol, tabaco, cannabis o marihuana, disolventes, pastillas o drogas sintéticas y juego y apuestas, ¿vale? En general, en algún caso, por ejemplo, en Pirineos Atlánticos, entendemos que eso también tiene que ver con el perfil. Decimos entendemos porque como os trasladamos,
tenemos todavía bastantes preguntas y no tantas respuestas. Queremos seguir profundizando, ¿vale? Se consigue aumentar el porcentaje de no consumo, es decir, a Pirineos Atlánticos los chavales llegan con unas tasas de ser fumadores bastante relevantes y eso se reduce. No es tanto con el perfil en el caso de Euskadi y de Navarra, ¿vale? Y con respecto a la sexualidad, también se amortiguan las prácticas sexuales de riesgo, insistimos que son chavales más mayores y están asentados, y el trabajo que se realiza con ellos aumenta sustancialmente el conocimiento de contraceptivos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues creemos que también uno de los objetivos, que era empezar a medir, ¿no?, el impacto de la intervención, pues podemos empezar a dar datos. Un detalle que no he dicho antes es que en Pirineos Atlánticos la salud bucal a la llegada es aún más feble, más bajita que en el caso de Euskadi y de Navarra. Como veis, estamos todo el rato, luego lo hacemos en conclusiones, hablando de Euskadi y de Navarra porque la realidad de los chavales no es muy diferente, es mucho más diferente con respecto a la de Pirineos Atlánticos, ¿eh? Luego lo vemos en conclusiones, ¿vale? Entonces, en principio, pasando un poco sobre estos temas de salud, y luego el bloque más fuerte en el que más hemos preguntado y que más incidencia hemos tenido es el proceso migratorio. ¿Bien? Vamos a intentar verlas todas, aunque sea por encima, ¿vale? ¿Cómo es el proceso de reflexión? Aquí, por cierto, deciros que además de los datos de Euskadi, de Navarra y de Pirineos Atlánticos, hemos adaptado las preguntas a un estudio que hizo Cáritas en Marruecos hace unos años sobre la situación de los migrantes subsaharianos en Marruecos, es decir, la población menor extranjera no acompañada subsahariana en Marruecos antes de llegar. Y hemos podido comparar algunas cosas también, ¿vale? Bueno, en general, en todos los tres territorios surge de una reflexión propia, es una reflexión personal del chaval, quien por motivos push y pull, o sea, hay motivos que le empujan a salir de Marruecos y hay otros que le atraen de los territorios, ¿vale? Entonces, y como decía la consejera, son factores económicos. Netamente hemos preguntado por derechos humanos, libertad religiosa, libertad afectivo-sexual, pero en general los motivos principales son, ahora lo vamos a ver, formarse y trabajar. Independientemente del territorio, ese es el proceso principal, ¿vale? Además, nos indican que a día de hoy, desde su visión, tanto la región como sobre todo el país es su destino final. Aquí es importante volver a hacer incidencia que nuestra muestra habla de chavales que no son centros de primera acogida en la que pasan un día o dos. Ahí estaríamos hablando de otros resultados completamente. Estamos hablando de chavales que están para un tiempo más largo, para un proceso, como se hablaba antes, ¿no?, más de inclusión, transición a la vida adulta, etc. Entonces, consideran que la región, pero sobre todo el país, es su destino final. También deciros que provienen de familias numerosas, o muy numerosas para nuestro estándar actual de familia, numerosísimas, vamos a decir, ahora vemos, y que, bueno, la presión familiar es razonablemente baja, por lo menos la que han confesado en esta primera parte. Por daros un dato que luego lo vemos, tanto en Euskadi y en Navarra, en los chavales que tienen nacionalidad marroquí, de nuestra muestra, el 50% aproximadamente son 5 hermanos en casa y el 15% son 7 o más. O sea, estamos hablando de familias numerosísimas y que explica, en nuestra opinión, de momento, a falta de que sigamos contrastando, que no tengamos un perfil determinado sobre si son el hijo menor, el mediano, el mayor, porque probablemente hay un porcentaje de esa familia en el que primero va uno, después vendrá otro, entonces no tiene lógica no, está relativamente bien distribuido, ¿vale? Entonces, hablamos de familias, sobre todo en los chavales de nacionalidad marroquí, muy amplias, ¿vale? Familias también relativamente estructuradas, entre comillas. Ellos indican que están a cargo de madre y padre en general, a diferencia de Pirineos Atlánticos, donde ahora lo vamos a ver, es más habitual una familia monomarental o a cargo de un tercero significativo, con el que además alegan en muchas ocasiones en Pirineos Atlánticos tener malas relaciones. Eso no es una razón principal, pero sí ayuda al proceso migratorio, ahí algo pasa, cosa que no sucede en los chavales de Euskadi y Navarra que provienen, parece, otro proceso migratorio, ¿vale?
Con respecto al viaje, en general viajan solos, aunque es verdad que en la muestra de chicos de Marruecos hay un mayor acompañamiento por un amigo, por otro familiar, a veces hasta la frontera de Marruecos, incluso familiar, de su madre o su padre habitualmente, ¿vale? Y los modos de transporte principales, ahora vamos a entrar al detalle, son hasta cruzar a Europa, barco, patera y bajos de camión, en general, y una vez en Europa, bus y tren. Bus en Euskadi y Navarra, por la propia red de tren, entendemos que hay en España, y mucho más tren en Pirineos Atlánticos, ¿vale? Entonces, respecto a las expectativas un poco en Euskadi y Navarra que decíamos, bueno, hay una expectativa de que construyan un futuro por sí mismos, sí hay, bueno, cierta presión, pero entienden que ese proceso lleva tiempo, eso indican, y sobre todo, las rutas, ahora lo vamos a ver, la ruta principal de los chavales que llegan a Euskadi y Navarra, la casi exclusiva de las 3 grandes rutas que hay, es la ruta marroquí. Los que vienen de procedencia subsahariana atraviesan Marruecos y suben. Ahora vamos a ver, hemos hecho un mapa de concentración de puntos de paso. En cambio, en Pirineos Atlánticos, la diversidad de rutas es mucho menor, o sea, es mucho mayor. Las otras 2 rutas, la que pasa por Argelia, Libia, Italia o Mediterráneo y la que viene por Turquía y Centro Europa, es más habitual. Eso también, sabiendo que el porcentaje de población subsahariana en Euskadi y Navarra tiende a incrementarse, quizás, es una hipótesis, nos pueda estar poniendo un poco en el espejo de otros perfiles que nos puedan llegar en el futuro, ¿vale? Bueno, brevemente, que ya me estaban marcando el tiempo, número de hermanos en la unidad familiar, posición, ¿vale? Ahí veis, hay un porcentaje importante de familias de 5 hermanos, 7 hermanos, ¿vale? Composición del hogar, hemos preguntado, a cargo de madre y padre. Existencia de malas relaciones no es un factor determinante. Las expectativas familiares, espera una contribución económica, pero puede esperar, es un porcentaje relevante. Los motivos de la migración, principalmente, faltas de oportunidades económicamente laborales y de estudio, que vienen a ser un poco el reverso la una de la otra, ¿vale? Problemas de libertad sexual, políticos de seguridad son menores, algo más altos en Pirineos Atlánticos, ¿vale? La toma de decisión, como decíamos antes, ¿vale? La edad de salida del hogar, en general, pues es correlativa al tiempo de viaje. En general, 16, 17 años, como decíamos, y sí es importante reseñar que los tiempos de viaje son mucho más largos entre los chavales de Pirineos Atlánticos que los que están en los centros de Euskadi y Navarra. Hacen un viaje más largo y las rutas son mucho más alargadas. Es más, se aprecia, no podemos todavía sacar conclusiones, pero una cierta polarización. Tenemos viajes muy largos y muy cortos. Chavales, un pequeño porcentaje con viajes muy cortitos, de 5 o 6 días, ¿vale? Y otros, ya veis, la llegada al centro concreto en Pirineos Atlánticos demora más de 600 y pico días, 400 y pico para los subsaharianos de la zona de Euskadi y Navarra, 200 y pico en el caso de Marruecos, ¿vale? Los medios de transporte, un poco lo que comentábamos. Vale, modo de pago del viaje, principalmente paga su familia. Perdón, voy a controlar el tiempo, ¿vale? Y también ellos indican haber tenido ahorros, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, excepto en Pirineos Atlánticos no hay trabajo durante el viaje. Sí es verdad que el informe de Cáritas habla que hay un porcentaje de los subsaharianos en Marruecos que han realizado trabajos informales, de explotación, básicamente. La compañía, que indicábamos, en general solos o con algún familiar, pero ya veis que abajo solo se lleva la pauta. Y luego, por favor, si podéis, hemos hecho un pequeño mapa interactivo con las rutas. Lo que veis, a más color, digamos, más frecuencia del paso, es decir, negro, lila, rojo, amarillo, verde y azul. Los azul son más o menos testimoniales. Si podéis, por favor, hacer clic en el mapa, en el de la izquierda, por favor, se abre, eso es. Bien, como podéis apreciar, los principales puntos de paso se concentran, los que nos han declarado, en la costa de Marruecos, sobre todo la norte, todo el eje de Tánger, Tetuán, etcétera, y luego la subida es Algeciras, etcétera, capitales de Andalucía, ciudades grandes, y luego o Levante o Madrid,
¿vale? Y en cambio, en las otras dos rutas son menores, pero en cambio en Pirineos Atlánticos, en el otro, por favor. Vale, bajarlo un poquito, por favor. Ya veis que hay mucha más diversidad de puntos de paso, entonces hay más presencia, ¿vale? Son rutas, o el porcentaje de chavales en Pirineos Atlánticos que vienen por rutas diferentes a las nuestras es mayor, ¿vale? Vale, gracias. Sí. Vale. Esto es importante, bueno, brevemente. Claro, esto hace que en nuestro caso, en el caso de Euskadi y de Navarra, el paso por Marruecos sea el principal. 87,5% de los chavales han pasado por ahí, ¿vale? Es más disperso en Pirineos Atlánticos. Las ciudades principales por las que pasan, en el caso de Euskadi y Navarra, las principales son todas marroquíes por las que han pasado, bueno, o en territorio, ¿no? Están Ceuta y Melilla, pero bueno, en territorio físico de Marruecos. Y una cuestión que preguntamos es sobre su valoración, positiva o negativa, de los puntos de paso. Bueno, si veis, ahí tenemos un poco de todo, pero si veis Níger y Libia, y no son pocos los que han pasado por ahí porque mezclamos, digamos, los datos, el 100% indican una experiencia negativa. En el caso de Libia, además, los aportes cualitativos son de dar miedo. Entonces, eso creemos que tiene importancia para la intervención, cómo llegan los chavales, si porcentualmente van incrementándose esas rutas, qué pasa en esos caminos, ¿vale? Entonces, luego tenemos un poco de todo, pero hay algunos puntos que parecen el infierno, básicamente. Vale, y lo que os decía, principalmente sus expectativas son formarse, trabajar y quedarse, si no es para siempre, para largo plazo, esta muestra, ¿vale? Ya cerrando, que creo que vamos fuera de tiempo. Bueno, aquí no se ve muy bien. Nuestro objetivo de poder medir, hemos hecho un cuadro de indicadores que queremos seguir alimentando sobre, en distintos ámbitos, indicadores de impacto sobre cómo mejora cada 6 meses la situación con respecto a una serie de variables, ¿vale? Entonces, sobre eso, identificación, empadronamiento, todo esto que os hemos ido contando de cómo va mejorando, pues poderlo medir, ¿vale? Y llevarnos 5 conclusiones para llevarnos de hoy. Una es lo que os indicaba. Las realidades de Euskadi y Navarra son bastante similares entre sí, pero la de Pirineos Atlánticos es completamente distinta por nivel educativo, previo, origen, composición del hogar, rutas, etcétera, ¿vale? En todos los casos tenemos chicos, porque el 98% son chicos, de más de 16, en Euskadi y Navarra son de nacionalidad marroquí, en Pirineos Atlánticos son subsaharianos, Guinea, Costa de Marfil y Mali, que sí sabemos que también se están incrementando aquí. Familias numerosas son muy numerosas, sobre todo en Euskadi y Navarra. Proceso migratorio de corte económico, motivado por expectativas en destino y falta de oportunidades en origen. Barco y camión, tren y autobús, a largo plazo o incluso definitivo. Y, aunque es un número un poco a lo gordo, tras el primer semestre de intervención que se realiza desde los recursos, en general en todos los ítems que hemos medido ya se aprecia una mejora sobre la situación de llegada entre el 15 y el 20% en todo esto lo que os hemos contado. O sea que a veces ante esa idea que parece que hay en los medios, ¿no? Y como decía la consejera, sobre esa estigmatización y que parece que a veces que el dinero que se mete en servicios sociales pues no se sabe si va a algún lado, qué impacto tiene, pues tiene impacto y tiene impacto positivo y creemos que se puede seguir avanzando en ese tema. Y creo que, ¿no? Podemos, sí. Vale, pues mi esker, benetan, merci beaucoup, muchas gracias. Y pasamos a turno de preguntas, si os parece. Hola, bueno, yo una duda que me ha surgido ahora. He visto que habéis hecho las preguntas. Espera un poco, es que habéis preguntado un poco en los sitios, o sea, cuando han venido, sí, la experiencia de. Sí. La experiencia, ¿no?, del paso en las ciudades por las que han pasado, hasta llegar hasta sí, España.
Ahí habéis preguntado la experiencia en positivo y negativo de una vez llegado a territorio. Tanto... Sí, perdone, bueno, luego lo podemos proyectar, pero son todas. Ahí se puntúa, no sé, las ciudades de Andalucía, Madrid, etcétera, si te refieres a eso. Solo las de... Porque pueden ser las principales, pero sí, tenemos un listado como de 200 y pico ciudades y sí, hay alguna ciudad de territorio español que no sale muy bien parada, ¿no? Y otras que sí, efectivamente, sí. Y ahí es verdad que la Argel, Bamako, Trípoli, Niamey salen mucho peor, pero quizás también por experiencias o por cómo igual, ¿no?, podían esperar que iba a pasar una vez cruzada, ¿no?, la frontera y el trato. Sí hay especialmente algunas ciudades de Andalucía que no son buenas. En el caso también de Pirineos Atlánticos, pues París, etcétera, hay otras ciudades europeas que, hombre, hay margen de mejora, sí. Yo quería decir... Sí, quisiera añadir algo, si me lo permitís. Me gustaría añadir algo. La pregunta que hacéis me recuerda algo importante. Como lo comentaba el señor Díaz, Eduardo, nos hace falta hacer más cuestionarios para tener una representatividad más fiable, pero también tenemos que pasar a un terreno cualitativo, que podamos hacer preguntas a jóvenes en entrevistas personales. Eduardo ha hablado de París, pero ¿por qué? ¿Por qué París? ¿Cuáles han sido sus malas experiencias en París? Para poder afinar un poco nuestra medición, para ver las tendencias, algo más cualitativo en la encuesta. Bueno, lo mío no es una pregunta, pero bueno, mirando, sé que todos son estadísticas y todos son medias y todo eso, pero yo, por ejemplo, que trabajo en un centro de acogida urgente, he visto que la mayoría de las entradas suele ser en barco, en autobús, ¿no?, debajo de los camiones, de los sitios. Pero yo veo que últimamente los perfiles que vienen, por ejemplo, a mi centro, la mayoría ya vienen con visado, vienen con avión. Sí, hay... Es que no me he fijado si ponía... Hay como, sí, varía entre un 12 y un 15% de chavales que llegan en avión, efectivamente. Sí, está... Cuando ves en el informe, está, digamos que es la primera, porque creo que va por orden alfabético, de hecho, y aparece en azul clarito, me parece que está, y sí, es un porcentaje, no sabemos si se está incrementando, pero sí, tiene un cierto peso, sí. Sí, yo, por ejemplo, que yo que llevo trabajando ya un tiempo en esto, no veo que cuando yo empecé en este ámbito, sí que es verdad que los chavales venían sucios, ¿no?, debajo de los camiones, todo eso, y últimamente, ya un par de años así, que ya vienen con visado. Sí, tenemos un pequeño porcentaje también de moto acuática, que es un cruce express, por ejemplo. Pero es verdad que llama mucho la atención, pero es verdad que todavía, por lo menos en esta muestra, el grueso de los datos mantiene ese patrón, sí, pero existe. Sí. No sé si Jocelyn, si quiere añadir algo. No, solamente quería decir que la encuesta puede abrir un debate, a subrayar algo importante. Una encuesta tiene siempre algunos meses de retraso con respecto a la realidad y la realidad evoluciona y por eso hay que repetir este tipo de encuestas para que podamos estar actualizados en todo momento. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué en la región de Aquitania no es tan importante como aquí en Navarra y Euskadi el tema de los papeles? Vale, bueno, eso igual puede... Pero, ¿tenemos luego alguna pregunta de Slido? Dos. No han llegado, vale, para dejar más tiempo. Vale, lo poco que sabemos es que, y esto creo que quizás en la mesa redonda, ¿no?, Jean-Claude nos puede ilustrar más, aquí el personal técnico tiene que acompañar a obtener la tarjeta sanitaria. Bueno, hay ciertos trámites administrativos que no es necesario hacer en Francia una vez que se adquiere la condición de menor protegido, básicamente. O sea, como que vienen... Entonces, hay una parte de ese trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no?, al personal técnico, que administrativamente no es necesario. Sí, va por ahí la pregunta, pero bueno, no sé si... ¿no? Sí, gracias. Vale, sí, una y otra más y sí, terminamos. En relación a
al estudio, que es muy exhaustivo, pero me llama la atención que en el lado francés se ha limitado a Pirineos Atlánticos. ¿Por qué no se ha llegado a Nueva Aquitania o al menos hasta Burdeos? También creo que hubiese enriquecido bastante, me parece un poco desproporcionado, dos regiones potentes a un lado y un departamento al otro. Vale, por razones distintas. Una es que es un estudio euroregional que abarca, pero transfronterizo. Nos llama mucho la atención que, por ejemplo, Guipúzcoa, Navarra y Pirineos Atlántico, que están pegados, haya tantas diferencias. Ese es un motivo, digamos, estratégico, entendiendo que efectivamente, ¿no?, si hubiéramos metido Burdeos bueno, sí, por tamaño, básicamente, ¿no?, Burdeos. Y por otro es porque tenemos los medios que tenemos y los contactos que tenemos y ha sido una primera fotografía, básicamente. Entonces, efectivamente, una vez testado, que este era uno de los objetivos, ahora ya sabemos que la herramienta, el cuestionario, funciona. El feedback que tenemos del personal educador es que se pasa bien, que es fácil, que no tiene variabilidad. Bueno, para este primer pretest creemos que ahora está en condiciones. Desde luego, quien quiera, si podemos seguir poniendo en marcha, ampliando muestra, encantados porque lógicamente los resultados van a ser infinitamente mejores con una muestra acumulada en años y más grande anualmente pero bueno, esas son la doble respuesta. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntaros a ver a qué creéis que responde esa diferencia de perfiles en cuanto al origen, ¿no? Aquí mucha mayor concentración de población marroquí y en Aquitania, que está aquí al lado, tanta variedad o más variedad, ¿no? Entonces, ¿a qué creéis que puede responder eso? Muy buena pregunta. Yo creo que eso puede salir luego en la mesa y puede desde la experiencia. Todavía, como decía Jocelyn, tenemos un estudio básicamente cuantitativo, nos falta profundizar. Es verdad que hasta donde sabemos, y esto es mi visión parcial, la mía, la percepción y las posibilidades post-18, según la nacionalidad, no son las mismas en todos los países. Por daros un ejemplo, sabemos que en Alemania, el año pasado, creo que se hizo una deportación de 700 menas marroquíes, porque se considera que Marruecos no es un país que le pase especialmente algo, ¿vale? Y no pueden obtener el estatus de refugiado, ¿vale? Entonces, sí sabemos que ahí puede haber razones de esas. Luego, evidentemente, la existencia de comunidades preexistentes, la lengua, etcétera. Pero son hipótesis. Yo no me atrevo a mojarme en el estado en el que estamos porque, como decía Jocelyn, requiere otro tipo de aproximación que no era el objetivo, aunque es una pregunta, lógicamente, tienes el dato y la siguiente que te asalta es esa pregunta, ¿no? Lógicamente, pero no tenemos una respuesta que te pueda aseverar a día de hoy. No sé si... Jocelyn. Sí. Vale. Vale, nuestra idea es intentar, si podemos, repetir este mismo ciclo aumentando muestra para empezar a tener más muestra en el año y más años para poder medir evolución, o sea, tener más fiabilidad y poder medir evolución. Y por otro lado, intentar conseguir la aproximación cualitativa, es decir, la explicación a las preguntas que tenemos, ¿vale? Con intercambios de personal profesional, hablar con los chavales, entrevistas, etc. Entonces, seguir profundizando desde esa línea, básicamente, ¿vale? Y me comentan que estamos fuera de tiempo, entonces os pediría lo que hemos comentado, por favor, que recordéis la silla en la que estabais, ¿vale? El café es por aquí y así se puede volver a ventilar y higienizar lo que haga falta, ¿vale? Muchas gracias.